Muchas gracias, Dios. Gracias, Padre Celestial, por un día como hoy, por entregarnos estas misericordias que son nuevas todos los días. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por ayudarnos. Gracias por enrutarnos. Gracias por mostrarnos cuál es ese camino. Y tú eres el camino, la solución de nuestras vidas en la eternidad y en lo presente. Muy bien, les habla su hermano y amigo en Cristo Jesús, Julio César Castro, una vez más en este tiempo con el mismo objetivo, con el mismo fin. No hay otro interés sino el de que juntos avancemos espiritualmente, conozcamos más la palabra de Dios, aprendamos de ella para una realidad y llevarlo a la cotidianidad en nuestras vidas, ponerlo en práctica, en otras palabras. Hoy nos corresponde leer el libro de Lucas capítulo 4 y retomamos la lectura en el versículo 14. Sabemos de que hasta en este versículo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser probado, para probar el carácter, para probar su potencial, su lealtad con su Padre. Y Satanás para tal cosa lo tentó. Pues aquí pasó la prueba y vamos a ver qué ocurre de aquí en adelante. Dice aquí, y Jesús volvió en el poder del Espíritu, o sea, con Espíritu Santo, a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. ¿Y era qué? Glorificado por todos. Dice que vino a Nazaret, después vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, esto es el sábado, ¿cierto?, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Bueno, aquí Jesús, hagamos un paréntesis. Aquí Jesús, precisamente todo esto que leyó, se estaba cumpliendo en su vida en esos momentos, porque Jesús, o Yeshua, como es su nombre en hebreo, Él es el Mesías, y en Él se cumplió a cabalidad toda profecía, toda. Vino como siervo sufriente, pues no vino para destronar a los enemigos de Israel, porque eso lo hará en el futuro, cuando venga como rey a juzgar, ¿ok? Pero aquí citó Isaías 61, del verso 1 en adelante, la profecía que se había dicho desde, póngalo usted, hace 800 años, porque Isaías fue un profeta que nació en el siglo noveno antes de Cristo. Entonces, vino a cumplirse hasta ese momento, unos 800, 900 años después que fue dictada tal profecía. Dice aquí, se sentó, entregó el rollo, el libro y al ministro. Verso 20 dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Pues lógico, porque ahí no estaba hablando el hombre, simplemente estaba hablando Dios. Y cuando Dios habla, la tierra obedece, todo tienen que captar la idea.
de lo que estaba sucediendo. Y dice aquí el verso 21, y comenzó, vamos a continuar con la lectura, dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Acuérdese que él estaba en Nazaret. Él estaba en Nazaret y por lo tanto entró en ellos una incertidumbre porque lo relacionaban, era como el hijo del carpintero. Dice allá en otros pasajes que también relatan lo mismo, en Mateo capítulo 13, donde decían que en Nazaret se escandalizaron y decían, ¿no este es el hijo del carpintero? Su madre no es María y sus hermanos y sus hermanas, hablando de femeninas, están con nosotros, porque Jesús tuvo más hijos, sépalos, los que no lo sabían. Jesús tuvo más hermanos. María tuvo más hijos, hembras, tanto hembras como varones. Entonces, eso ya lo hemos hablado, lo hemos escudriñado con la palabra de Dios, lo hemos corroborado con la misma escritura. Entonces dice aquí, verso 23, dice, él les dijo, dice que Jesús les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. O sea, como una expresión de incertidumbre, de duda. Haz lo mismo que hiciste allá en Capernaum, que era como unos 48 kilómetros de distancia de Nazaret. Porque hizo milagros, Jesús hizo milagros potentosos en Capernaum. ¿Sí ve? Entonces, era como una manera ya lo estaban menospreciando. Verso 24, seguimos leyendo y dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. El mismo Jesús lo dijo, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y Israel es testigo de eso. Porque Israel mató muchos profetas que le fueron enviados de parte de Dios. Ahora Jesús le va a hacer recordar del proceder de Dios con ellos. Y dice así el verso 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Cuando eso fue un profeta, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas, o sea, de esas viudas, fue enviado el profeta Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Imagínese usted. ¿Y por qué Dios hizo eso? De no salvar a una viuda israelí. No lo hizo porque ellos desprecian al profeta, despreciaron a los profetas. Recuerde que Jesús dijo, no hay profeta acepto en su propia tierra. Como rechazaban a Elías, entonces Dios dijo, bueno, ahora ves y salva a aquella viuda que está en Sarepta de Sidón, gentil, por allá por el Líbano. Y dice aquí, y muchos, ahora les recuerda otras cosas, verso 27, seguimos, y dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, otro profeta, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. O sea, en aquellos tiempos de Eliseo se desató una lepra y dice, porque no limpió Eliseo, Dios usó a Eliseo para limpiar a un leproso israelí, precisamente porque los profetas no son aceptos en su propia tierra. Y Eliseo lo despreciaba, entonces Dios mandó a sanar a Naamán el sirio, un hombre que más bien los sirios eran enemigos de los israelitas, y sanó fue al sirio. Escuche esto, dice el verso 28, al oír estas cosas,
todos en las sinagogas se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, en otras palabras, para matarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Mas Cristo pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Y él no iba a morir tampoco despeñado de un pináculo. Él iba a morir como el plan lo estaba establecido, en la cruz. Ya, ese era el proyecto y por eso Jesús fue a la cruz. Y ellos querían ¿qué? Matarles. Querían matarle. Una pregunta, ¿cuál es tu posición? ¿Te irrita que Dios te hable? ¿Te molesta que Dios diga la verdad? ¿Te molesta como que alguien predique el plan de salvación? ¿Te fastidia cuando alguien habla como hablaba el profeta Juan el Bautista, que declaraba que iba a haber salvación, pero que también la Biblia nos dice que va a haber juicio? ¿Te molestan esa verdad? La verdad de Jesús, que dice que la puerta está abierta y todo el que entra por ella, o sea, por Jesús, será salvo, pero el que no creyere será condenado. Rechazas, te irrita, te enfada que se predique este evangelio de la cruz de Jesús. ¿Cuál es tu posición? Tu posición es como la de esos nazarenos que se molestaron por la presencia de Jesús. Se molestaron porque Jesús los visitó. ¿Ya? ¿Eso está sucediendo contigo o estás siendo receptivo? Y estás tomando las cosas de Dios no como tú las crees, sino como Dios las tiene establecidas. Y respetas los estándares de Dios. Y dices, bueno, tiene que ser a la manera de Dios. No tiene que ser a la manera como a mí me parece o a la manera mía. ¿En qué lugar te encuentras? Porque déjeme decirle que sea el pensamiento cual sea, Dios por eso no va a detener su proyecto. Dios no va a detener su segunda venida. Dios no va a detener sus planes. Porque a la gente le parece, porque a la gente no le parece. Él es autónomo de hacer lo que quiere, lo que quiera. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle perdón. Perdón si en mí hay algo de rechazo y de cuestionamientos con los planes del cielo. Recordemos que aquí el que manda es Dios. Nosotros somos parte de su creación. Él es el que manda sobre los cielos y la tierra. Y dice la Biblia que toda boca, todo ojo le verá y toda boca confesará que Jesús es el Señor. Y el que no lo confiese ahora, de todas maneras, lo van a confesar. Lo van a confesar. Pero en aquel tiempo ya será con tristeza, será con dolor. Digámosle, Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu misericordia, porque estás alertándonos, estás dándonos el aviso, estás diciéndonos lo que va a suceder con tiempo, con antelación. Gracias Dios por eso, por preocuparte por nuestras vidas, por darnos este mensaje, por darme a mí, que lo estoy transmitiendo, este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús pedimos perdón por nuestros pecados. Perdona nuestras vidas, perdona nuestro ser, lo que somos, lo que hacemos. Perdónanos, perdona la indiferencia. Ojo, métase en la oración. Perdónalo cualquier hipocresía. Perdona cualquier rechazo con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Si esto no es con usted, no se preocupe. Siga avanzando y amando a Dios.
En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos la familia, la declaro en victoria. Declaro que somos personas que avanzan en la fe en Cristo Jesús, que ponen a Dios, que ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida y que no vamos a cambiar nuestra fe en Cristo Jesús ni por un plato de lenteja, ni por nada, nada en este mundo que no tiene más peso que la gloria de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, reprendo toda tiniebla, reprendo toda fuente del mal, reprendo toda oscuridad, reprendo todo lo que traiga al oído engaño, mentira, duda, incertidumbre. Reprendo todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Se va, fuera, 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 fuera. Fuera, 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 fuera. Se va toda esa incertidumbre, esa incredulidad, esa duda, esa falta de fe. Fuera, fuera, se va, se va, se va. Renuncie usted también allá. Diga, se va la incertidumbre, no quiero que esté en mí. No la acepto, no la recibo en el nombre de Cristo Jesús. Fuera en el nombre de Cristo Jesús. Fuera. Amén. Amén. Fuera, fuera en el nombre de Jesús. Fuera.